Buenos días, mi nombre es Osvaldo Sofer, gracias por estar ahí y gracias por participar de este primer congreso virtual de hotelería y turismo. El tema que vamos a tratar hoy es gestión para la mejora de la calidad en establecimientos hoteleros y turísticos. Mejorar la calidad, ¿qué tema? Pero vamos a hablar y a extendernos sobre el mismo. Me gustaría comenzar hablando de qué son los emprendimientos y cuándo logramos que sea competitivo y exitoso. Entonces nos planteamos varias preguntas. Primero, ¿cómo lo logro? Segundo, ¿qué deseo emprender? ¿Por qué deseo emprender este proyecto? ¿He analizado cuál es la necesidad de servicio o producto a brindar? ¿He analizado cuáles son los riesgos? Y fundamentalmente, antes de encarar cualquier proyecto, ¿es negocio? Muchas veces encaramos negocios sin pensar en lo principal, que es la innovación y, como decía antes, si existe una necesidad o no de crear este negocio. Entonces tenemos lamentablemente lo que llamamos los negocios fosforitos, porque mucha gente, por copia o imitación, sin pensar justamente en los riesgos y sin pensar que no tienen la experiencia de vida, encaran un proyecto, en este caso y en nuestro caso hotelero o turístico, primero, sin analizar si es necesario, sin analizar si el mercado no está ya demasiado cubierto, sin analizar los riesgos que implica la inversión y el capital y el tiempo que van a dedicar con respecto a qué es lo que esperan lograr. O sea, básicamente, ¿es negocio o no es negocio? Esto me trae nuevamente a un fenómeno que ha ocurrido en nuestro país y me imagino que en muchos países también, a lo que nos referíamos como negocio fosforito, que es poner el dinero en algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Por ejemplo, personas que en muchas ciudades de nuestro país han perdido su trabajo, han recibido una indemnización y eligen poner un kiosco para vender todo tipo de mercaderías. Pero ¿qué ocurre? Primero, no han analizado que a la redonda hay otros 10 kioscos, 12 kioscos. No han analizado que no saben comprar, no saben estoquear, no saben vender, no saben atender al cliente. Que en pleno verano van a venir un mayorista a venderle 50 cajas de chocolate que se le van a derretir y la mitad se las va a comer su familia. Quiere decir, no tienen absolutamente ninguna noción de organización de negocios. Entonces, justamente, el negocio no es negocio y terminan frustrados y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países con respecto luego a la desocupación. Porque han ocupado un dinero, han ocupado un tiempo, han ocupado un espacio y no es rentable. Y la frustración luego es bastante mayor. Entonces, antes de encarar un negocio, debemos hacernos todos ese tipo de preguntas. Y segundo, ¿es innovativo? ¿Hay necesidad? Y en nuestro mercado, en la hotelería y en el turismo, ¿se puede innovar? Por supuesto que sí. ¿Se puede crear y generar necesidades? Por supuesto que sí. ¿Cómo se crea una necesidad de una moda? Pues basta simplemente con mirar un poco las tendencias mundiales y en qué se han basado mucha gente para crear una necesidad o crear un negocio hotelero. Por ejemplo, en los países nórdicos, comenzó en Finlandia, pero ahora también hay en Alaska, los hoteles de hielo. Y personas que pagan fortunas por ir, casarse, pasar 1 o 2 noches en hoteles donde todo es absolutamente de hielo. Capital, inversión, innovación, publicidad, muchísima inversión en un hotel que en el verano, que es muy breve en esas latitudes, pero se derrite, hay que hacerlo de nuevo. O los hoteles top of the trees, sobre un árbol en las selvas africanas, donde voy a estar
subido, tener mi habitación arriba de un árbol y ver cómo la jirafa viene a comer sus hojas al lado de mi ventana, o los leones rugiendo allí abajo, en medio de la naturaleza. Y en nuestro país, o en muchos otros países latinoamericanos, bueno, tenemos una tendencia que ya lleva muchos años en nuestro país con respecto, por ejemplo, a los hoteles estancia. Me da a veces vergüenza pensar que de los millones de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, hay niños que jamás han visto una vaca saliendo de la exposición rural, ni saben cómo crecen diferentes verduras. Y en los hoteles estancia que tenemos, que son magníficos, tampoco se les genera ese tipo de acceso, sino que se busca darle todo tipo de lujos y comodidades y cosas fantásticas. Pero ¿qué tal los hoteles granja? Donde yo conviva con las personas que hacen los trabajos de campo, donde me despierten a las 4 de la mañana para ir a ordeñar la vaca, donde aprenda a plantar. ¿Hemos pensado en eso? De nuevo, quieren hacerlo bien, pero piensen en inversión, publicidad, quién se va a ocupar, quién va a atender a los huéspedes y finalmente hacer números. ¿Es negocio o no es negocio? Solamente por hobby o porque les gusta, no lo hagan. Antes es necesario un asesoramiento y una actividad profesional. Entonces, ¿es posible generar nuevas ideas y nuevos negocios? Los desafío y les pido por favor que utilicemos este espacio para que hagan todo tipo de preguntas y todo tipo de planteos y que analicemos juntos qué puede ser negocio y qué no. Y que de esta manera colaboremos, generemos ideas y hagamos crecer la economía de nuestros países en base a la industria que sabemos que crece y crece y crece, que es la industria, el negocio, el maravilloso negocio del ocio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una vez que generamos nuestro negocio, sea grande o sea pequeño, debemos seguir una metodología muy ordenada. Sin esa metodología vamos seguramente camino al fracaso. Y para esa metodología es necesario generar una serie de documentos que son muy importantes y que van a ser nuestra base, van a ser nuestro fundamento para poder avanzar y para poder tener éxito en nuestro negocio. Y el primero en el que pienso es, por supuesto, la misión y la visión de nuestra empresa. No importa el tamaño de la misma, pero debemos saber qué misión cumplimos, cuál es nuestro objetivo y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Para nunca desviarnos de esa meta. Y segundo, para imbuir de ese mismo espíritu a cada uno de nuestros colaboradores. Y ya que hablo de colaboradores, el segundo documento básico y fundamental es, por supuesto, un reglamento interno de trabajo. Debemos fijar muy bien qué puedo, qué no puedo, qué debo, qué no debo y por qué esto está permitido y esto no está permitido. Quiere decir, es una constitución de derechos y deberes de cada una de las personas que va a ser integrante de mi empresa. Grande o pequeña, y estoy hablando generalmente de pequeñas y medianas empresas, pymes. Siguiente, necesito establecer manuales de políticas y procedimientos. ¿Por qué? Porque para poder realizar cada tarea es importante que tengamos una visión muy clara de cuál es la tarea específica y cómo debe ser realizada. Eso lo establecen los manuales de políticas y procedimientos en un hotel, en una agencia de viajes, en cualquier tipo de empresa de servicios. En un hotel, por ejemplo, tengo un manual de políticas para un recepcionista, para un bellboy botones, para una mucama, para la ama de llaves con su guía, para el gerente de operaciones, para los camareros, para los cocineros, para el personal de mantenimiento, etc. Cada tarea debe estar específicamente aclarada. Luego, para cada posición, debo tener un job description, una descripción
un descriptivo de tareas, que también debe ser claro y preciso. Y sobre esto debemos trabajar muchísimo, porque muchas veces caemos en el error de decir, este es el descriptivo, yo sé que un botones o un verbo acompañante de los huéspedes debe hacer estas tareas y supongo que lo está haciendo de esta manera. Sin embargo, si yo llamo a uno de ellos y le digo, describime tus tareas, va a decir cosas muy diferentes y voy a observar que hay puntos que yo no estoy considerando y él está haciendo, y por otro lado puntos que yo pensaba que él está haciendo y no los está haciendo. Entonces es muy necesario también, como proceso de aprendizaje, proceso de motivación de cada uno de mis colaboradores, que constantemente esté chequeando, no constantemente, pero hacer una revisión de cada uno de los jefes de área, bimensual, semestral, cuando ustedes consideren que sea conveniente, para ver realmente que lo que considero que es un descriptivo de tareas correcto, lo sea o no, y agregar o quitar puntos. Ahora, viene un punto importantísimo que es la gestión. Hablé de la gestión de la calidad, pero antes debemos gestionar cada proceso. Y en la operación, cada paso de nuestra operación, sea en la hotelería o en el turismo, es un proceso. Cada proceso debe ser analizado, debe ser definido, acotado y normalizado. En la hotelería, algunos procesos son, por ejemplo, el check-in, el check-out, la consulta telefónica, la limpieza de la habitación, paso por paso, que hace una mucama cuando ingresa a la habitación, minuto por minuto, qué debe hacer y cómo entra y cómo sale. Eso es un proceso. El servicio de desayuno, tomar una reserva, aunque hoy en día la mayoría de las reservas se hacen online, pero aún así debo definir exactamente qué necesito y qué no necesito de mi huésped sin ser cargoso para poder generar esa reserva. En gastronomía, por ejemplo, ingreso al local, la bienvenida, importantísimo, no sentirse ignorado al entrar al restaurante. La presentación de la carta, la oferta del día, cómo tomo la comanda, cómo realizo venta sugestiva. ¿Qué es un servicio profesional en gastronomía? ¿Qué es una correcta mise en place? Me asombra que muchísimas personas ni siquiera tengan la menor intuición o la menor idea de qué es una correcta mise en place. Y no estoy hablando solamente de gastronomía, porque el término mise en place implica para cualquier actividad en la vida. Hasta para una señora en su casa que va a hacer una torta, porque es su cumpleaños. E invitó a todas sus amigas, e hizo las compras, y tiene todo listo, y faltan 4 horas para que vengan las amigas, así que va a hacer la torta. Y cuando empezó, de repente, toc, toc, va a golpear la puerta de al lado. Doña María, ¿no me prestaría una tacita de azúcar? ¿Por qué? Porque a la mañana, antes de comenzar a pensar que tenía a sus amigas y que iba a recibirlas y que iba a hacer una torta, no revisó si tenía todos los elementos, de manera que no tuvo una buena mise en place. Azúcar le faltaba. ¿De acuerdo? Quiere decir que hasta para las menores actividades domésticas que realizamos debe existir una planificación y debemos tener una correcta mise en place. Estos puntos en lo que respecta a la venta y al servicio. Ahora también existen procesos en la producción. Por ejemplo, la orden de compra, embalaje y almacenamiento de los productos, preelaboración y producción, estándares de elaboración, estándares de presentación. ¿Cómo voy a presentar un plato que siempre sea igual? Tiempos, tiempos, tiempos. Tiempos no solamente, ahora que estoy hablando del área gastronómica, los tiempos en la recepción. ¿Cuánto tiempo pasa un huésped desde que llega a la recepción hasta que finalmente es acompañado por un verbo y a su habitación? Los tiempos son importantísimos. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que una persona realiza un llamado a la recepción o a ama de llaves o a mantenimiento por un problema de una bombita quemada o del aire acondicionado y el problema es solucionado? Los tiempos son fundamentales en la eficacia y en el servicio. ¿Cómo gestionamos entonces la calidad? A través de esos procesos antes mencionados debemos encaminarnos a el error cero. Esta es una política y sobre eso pueden encontrar muchísimo material
que fue implementada hace bastantes años por Japón. El proceso de la calidad total. ¿Y por qué los japoneses buscaron la calidad total? Por el elevadísimo costo que representa la no calidad en una empresa de servicios. El costo de la no calidad en una empresa de servicios es superior al 20% de la venta bruta anual. Quiere decir, cifras siderales que se pierden por mal servicio, mala atención, rotura y pérdida de material, clientes insatisfechos, desperdicio energético, malas transacciones, fuga de dinero, elevado porcentaje de ausentismo por personal insatisfecho, pérdida de material justamente por no seguir estándares, desperdicio. Todo esto implica hasta un 20% de mi venta bruta anual. Eso es trabajar sin calidad. ¿Cuánto más podríamos ganar en pequeñas y medianas empresas si empezásemos a trabajar con calidad? Bastante. Vamos a orientar la calidad total para elevar la competitividad de nuestra empresa. El cuidado de los materiales, el cuidado de la maquinaria, el cuidado de los bienes muebles e inmuebles, los correctos procesos de mantenimiento de cada maquinaria. ¿Cuántas veces descuidamos la maquinaria que cuesta mucha plata, que es uno de los otros capitales fundamentales, porque no se sigue el correcto proceso de cuidado y mantenimiento? ¿Y cuánto dinero y cuánta pérdida significa? Los bienes de uso, los blancos de habitación, los blancos de restaurante, los uniformes, la vajilla, la cristalería, el bazar. Y llegamos al material de máximo cuidado. Muchas veces pensamos, es la mantelería que es muy fina, es la porcelana que he traído importada y reponerla me cuesta muchísimo. Tenemos un material de muchísimo más cuidado. El material más frágil que tenemos en una empresa de servicios es justamente quien tiene a cargo el contacto directo con nuestro cliente, con nuestro huésped, y es el material humano. ¿Cómo estamos cuidando nosotros al material humano? ¿Cómo cuidamos a nuestro cliente interno? ¿Cómo cuidamos cada una de sus necesidades? Eso es la gestión de recursos humanos y esa es la clave del éxito para una empresa enfocada en el servicio. Por eso, desde el comienzo de una empresa, primero, inducción. Mucho cuidado para que cada uno de los colaboradores esté completamente imbuido de cuál es el espíritu de nuestra empresa, de por qué y para qué estamos acá. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestros clientes? ¿Cuál es nuestra búsqueda? ¿Cómo lo vamos a lograr? Después, una vez que hemos inducido a estas personas, a estos colaboradores o futuros colaboradores, ¿cómo formamos el equipo? ¿Cómo cuidamos que realmente exista un espíritu de equipo? Y después, ¿cuál es su rol en el equipo? ¿Qué está dispuesto usted a dar por este equipo? ¿Y cuánto más es usted capaz de hacer? ¿Cuánto más puede usted crecer? ¿No es cierto? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo va a afrontar su responsabilidad? Esto lo explicamos cuando hablamos de misión y visión y que cada colaborador se compenetre con qué es nuestra meta, hacia dónde vamos. Luego continuamos con capacitación. Lamentablemente muchas empresas consideran a la capacitación como un gasto y no invierten en capacitación. No piensan que la capacitación debe ser un ejercicio constante y permanente, que cuanto más capacitado y más crezca las personas que están trabajando conmigo dentro de mi micro o macro emprendimiento, mejor va a ser el resultado de nuestra operación. Quiere decir que la capacitación no es
un gasto, sino un costo muy necesario que debo considerar desde un primer momento. Y debo invertir en capacitar en forma continua a mi personal, a mis colaboradores. Segundo, teoría y práctica en el desarrollo de cada una de las funciones. Quiere decir, cuando haga capacitación interna o venga un capacitador externo, no solamente es necesario hacer énfasis en los puntos teóricos, sino también en la práctica. Hacer dramatizaciones, ver qué pasa, por ejemplo, en un check-in, ver qué pasa, qué ocurre en una queja, ver qué pasa y cómo son los tiempos en un restaurante. Esto es fundamental para el éxito. Invitar a mis colaboradores y motivarlos a hacer cross-training. Si tengo una mucama que está capacitada y desea aprender administración, permitirle que haga un proceso y un tiempo en el departamento administrativo y contable. O un recepcionista que quiere el día de mañana trabajar en el departamento de ama llave o viceversa. Es muy importante que los colaboradores de diferentes áreas conozcan el trabajo de los otros sectores. Planificación de carrera. ¿Podemos siempre hacer eso? Es relativo. Depende también del tamaño de la empresa. Pero es muy importante motivar a cada uno de los colaboradores. Muchos quizás no lo van a lograr. Quizás hay señoras que hace muchos años trabajan en el departamento de ama de llaves y están felices y realizan una excelente tarea. Y quizás su máxima aspiración será ser gobernanta o jefa del lavadero o algún día ama de llaves, ¿no es cierto? Pero quizás hay una señorita joven o una señora, no importa la edad, que un día decide estudiar hotelería y al otro día decide estudiar inglés y comenzó su carrera como mucama y continuó como gobernanta y llegó a ama de llaves y hoy en día es gerente de un hotel. ¿Por qué no? Siempre se puede, pero también depende de la vocación y de la dedicación y del deseo de cada persona. ¿Puedo fomentar ese deseo? Sí, pero tampoco puedo ir más allá de lo que cada persona desee para sí mismo. Sin embargo, es muy importante que consideremos la planificación de carrera. Luego, cuando hablaba de recurso humano, acompañar a cada uno de los colaboradores. Aun cuando sea una pequeña empresa, debo analizar semestralmente el desarrollo, el trabajo de cada uno de mis colaboradores y motivarlo y señalarle cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus puntos débiles, felicitarlo, agradecerle y motivarlo a que continúe creciendo. Esto es parte de la formación personal y profesional de cada una de las personas que estén formando mi equipo. Luego, motivación. Cuando hablamos de motivación, muchas veces la gente se confunde y piensa, motivación es dinero, es un premio. No es cierto, no es correcto. Motivación es un ejercicio constante en cada jornada de trabajo. Debo estar presente, debo acompañar, debo escuchar, debo hacer pequeñas reuniones diarias, briefing de 10, 15 minutos con mis colaboradores, explicarles cuál es el planteo para el día de hoy, cuáles son nuestras necesidades hoy, qué tenemos y qué no tenemos, qué problemas hubo, rápido, 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 no pasarnos en reuniones tediosas, aburridas, con papeles de varias horas que a la gente no le sirven y a nosotros tampoco. Pero es parte constante de la jornada, es parte constante de nuestro trabajo. Un colaborador desmotivado es parte del índice de fracaso de una empresa. Debo tener muchísimo cuidado en lo que es la motivación. ¿Qué hacen? El otro día veía por televisión una motivación de Bielsa, el entrenador de fútbol, actualmente en Mónaco, a su equipo. Habían perdido. Y sin embargo, él les habló en el vestuario. De qué manera maravillosa los motivó a seguir adelante y a continuar, no haciendo hincapié en el fracaso de ese día, sino en todo lo que habían desarrollado hasta ahora y en todo lo que tenían por delante. Eso es motivar. Eso es ser un team leader, eso es ser un director de equipo y acompañar a su equipo en el crecimiento diario. Eso es motivación.
no es sinónimo de dinero. Me motiva también un buen ambiente de trabajo, me motiva una buena comida, me motiva un buen vestuario. Tengan en cuenta este punto. Mucha gente no tiene dónde cambiarse o dónde darse una ducha, o no tiene un buen uniforme, o no tiene un buen calzado. Eso es parte de nuestra responsabilidad empresaria y social, de contemplar que mi colaborador esté absolutamente cómodo. Pero eso tiene un costo enorme. Señor, plantéeselo desde un principio como parte del costo de su pequeña o mediana empresa. Es parte del capital que usted debe invertir. Y más, en ciertos reglamentos sindicales dice que los colaboradores deben tener 2 uniformes al año, nuevos. Yo le digo a las personas que asesoro, 2 no, 4, 2 para el verano y 2 para el invierno. Necesito que mis colaboradores estén siempre perfectos, porque son la imagen de mi empresa. Si el uniforme está viejo, descosido, o si es pleno invierno y tiene un uniforme de verano, voy a estar dando una mala imagen de tacaño. Considérenlo. Pero eso cuesta mucho. Señor, es parte de su inversión. Piénselo. Una palabra de aliento. La persona llega desalentada por infinidad de motivos personales. ¿Cómo hacemos para que cada uno de nuestros colaboradores deje sus problemas en la puerta y salga a nuestro front, a la atención de nuestro cliente, con una sonrisa permanente? ¿Se puede? Sí que se puede. Es como en el teatro. No importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que me pase aquí, la función debe continuar. La persona no paga por ver mi cara larga y mis problemas, sino por ser bien atendido. ¿De acuerdo? ¿Es fácil? No. Es muy difícil, pero es posible. Un premio a la creatividad. Busquemos inspirar y motivar a nuestros colaboradores para que sean cada día más creativos. Premiemos la creatividad. Busquemos justamente lo que hablábamos al principio, la innovación. Finalmente, premios y estímulos. Empleado del mes, empleado en excelencia en servicio, planes de estudio, idiomas, capacitaciones. Hay muchos de nuestros colaboradores que van a estar queriendo y buscando. Motivémoslos y premiémoslos cuando hagan este tipo de incrementos en su conocimiento. Fiestas, agasajos, día del gastronómico, día del hotelero, día del niño, fiesta de fin de año, reunamos a las familias, ¿no es cierto? No obliguemos a nuestros colaboradores a que sean todos amigos, pero sí a que sean muy buenos compañeros. En síntesis, todo esto, ven ustedes, que son detalles fundamentales que giran todo en relación al ser humano. Porque en la industria del turismo y en la industria de la gastronomía, en la industria de la hotelería, todo gira alrededor de qué hacemos por el ser humano. Y no es solamente el que va a ser nuestro cliente, el que nos va a generar ingresos, sino quién trabaja con nosotros. Eso es crecimiento. Invertir y pensar en cada uno de los colaboradores. Y reitero, cuando hablamos de un negocio turístico u hotelero, primero piense en esa palabra, negocio. Si no es negocio, no lo haga. No se enamore de su proyecto pensando es algo único y esclavizándose con ese proyecto. Su proyecto tiene que ser además un negocio. Y un negocio es rentable o no lo es. Si no es rentable, no lo haga. Muchísimas gracias por su atención. A su total disposición. Espero sus consultas. Que Dios los bendiga.